¿Tú estás listo, Mati? Sí, sí, cuando quieras. Creo que se ve bien, René me dio el check. Yo veo perfecto, así que ¿Sí? démosle. Le damos nomás. Ya pues, ahí estamos. Bueno, gracias por conectarse a esta hora y estos días de frío. Bueno, como ven, entonces hoy vamos a revisar básicamente este trial, el Swift Trial, que fue publicado en el New England, ahora en marzo de este año. Básicamente este ensayo es importante porque es el primer ensayo en población civil, randomizado, que es multicéntrico y con muy buen poder, que básicamente compara uso de sangre total prehospitalaria contra terapia convencional, digamos, sangre, los robos, plasma, etcétera, hemocomponente, en el setting de hemorragia traumática mayor. Este es un estudio que igual nos toca directamente porque básicamente todo, por todo el tema de la reanimación hemostática, el tema balanceado, etcétera. También por el tema de la logística de producto y todo, y el PBM obviamente que está súper de moda en este escenario que es como el escenario más extremo de hemorragia, que es el trauma. Pero además, como otros estudios relevantes desde este escenario o que provienen de este escenario, muchas veces terminan orientando nuestras conductas en el perioperatorio o también dando un sustento súper importante desde el punto de vista de la evidencia sobre la utilidad y uso de hemocomponentes y de finalmente estrategias transfusionales. Entonces, para dar un poco de contexto, la hemorragia al día de hoy todavía sigue siendo la principal causa de muerte evitable en trauma. Evitable a diferencia, por ejemplo, del traumatismo encefálico. Pero el problema aquí básicamente es el timing, ya que muchos de los que mueren al final por sangrado masivo en general lo hacen en los primeros 30 o 60 minutos, en la primera hora, y muchas veces antes incluso de llegar al hospital. Así que de aquí esta lógica que en el fondo la transfusión prehospitalaria, que básicamente sirve un poco para acercar el tratamiento o el producto sanguíneo o la terapia misma al momento o en el sitio donde ocurre la lesión, tiene cierta lógica. La transfusión básicamente aquí es el pilar de la estrategia y la pregunta ya aquí no es si es transfundir o no y cuándo transfundirse, aquí el transfundir temprano es lo importante, sino más bien aquí la pregunta es como, ¿qué transfundir? Y el paradigma actual tampoco es solo reponer volumen, digamos, sino que también el paradigma hoy por hoy, todos sabemos que es reponer de forma balanceada y hemostática. Pero además, la terapia con hemocomponentes, llámese glóbulos rojos, plasma, plaquetas, etcétera, también nos genera cierta carga logística que es considerable. Sobre todo en settings como este, digamos, en rescate, por ejemplo, sobre todo cuando es en rescate aéreo o en helicóptero o en alguna otra situación específica. Y, y es este, digamos, el problema operacional que motiva un poco todo el ensayo. Básicamente cómo llevar la terapia y llevar la terapia con hemocomponentes en el prehospitalario, que es logísticamente muy difícil, es brutalmente difícil la logística. Y si lo pensamos aquí, en el fondo, cuando llevamos esta terapia, son tres productos distintos, cada uno con sus propios requisitos de almacenamiento, de procesamiento, etcétera, dentro de las cuales las plaquetas particularmente son más bien el cuello de botella, ya que en general necesitan ciertas condiciones, necesitan mantenerse agitadas de manera continua, etcétera. Hay que conservar la temperatura ambiente, más o menos, por lo tanto también se acorta un poco la vida útil que tiene. Y además así suelen ser bastante escasas desde el punto de vista de los donantes y esas cosas. Por lo tanto, en la práctica clínica casi nunca se pueden llevar en estos escenarios de trauma. A esto además hay que sumarle que los accesos vasculares habitualmente cuando se llega a la situación de trauma hemorrágico en prehospitalario es escaso, obviamente. Muchas veces no hay acceso vascular, a veces hay acceso intraóseo, a veces no hay nada. En un paciente que básicamente se está desangrando y que uno necesita y ya ha perdido mucho tiempo y se pierde tiempo y además se retrasa la administración, digamos, preparando bolsas, cambiando bolsas, tratando de hacer cambios entre una u otra unidad cuando se necesitan más. Y además se generan desperdicios y otras cosas, y esto también habilita o predispone un poco también a error de administración de droga y de transfusiones, digamos. Y todo esto es lo que básicamente la sangre total un poco promete eliminar. Ahora, ¿por qué sangre total, digamos? La respuesta así como a esta pregunta conceptual es que básicamente si el problema es coordinar todos estos productos, entonces demos estos tres productos en una sola bolsa, digamos, que ya estén balanceados de manera fisiológica, etcétera. Y
además que sea más eficiente y más rápido de administrar, sobre todo si hay acceso ilimitado, etcétera. Y con esto, evidentemente, poder reducir algunos errores de administración, etcétera, y aliviar la carga logística. Ahora, para hablar de sangre total, bueno, en el SWIFT particularmente, la sangre que se utilizó aquí no es la típica de todos los registros previos de estudios, por ejemplo, que vienen del ámbito militar, etcétera, que son más antiguos, de que esta es una sangre que es más bien de lujo, por así decirlo. Es una sangre que es básicamente grupo O, que tiene muy bajo título de anti-A, anti-B, ¿cierto? Que es para uso universal, está leucorreducida, pero además, y muy importantemente, es rica en plaquetas. Y esto es súper crucial porque muchos estudios previos, algunos estudios pilotos, leucodepletaban la sangre total, pero terminaban perdiendo las plaquetas. ¿Ya? Lo otro que también es relevante es que en el SWIFT la sangre es Mati, conservada en frío. ¿Sí? ¿y ¿Sí? cómo hacen eso? ¿Cómo logran enriquecer la plaqueta? Sí, pues básicamente es procesarla de una manera particular. Digamos, ellos la procesan en banco, en laboratorio. Y ellos son los que, digamos, hacen un proceso un poco más purificado. O sea, las tienen preparadas, digamos. ¿Ya? Y como para no tener nada, les voy a explicar un poquito más el detalle. En todo caso, en los suplementos, hay 3 suplementos, explican súper bien exactamente cómo lo hacen, ¿ya? Pero no es un proceso que evidentemente requiere más tiempo, requiere más, no sé si más tecnología, pero requiere de un laboratorio más especializado, básicamente. Ya no es solamente llegar y separar la sangre y volver a reconstituirla, etcétera, sino que es un proceso más depurado. Em, y como les decía, además ellos la conservaban, digamos, a una temperatura que les permitía, digamos, prolongar la vía media de este producto, digamos. ¿Ya? Y esto ya a 4 grados, digamos, y con esto logran, digamos, mantener el producto como por 20 días, 21 días más o menos. ¿Ya? Y consideremos que además cada bolsa es un volumen no poco importante, sino que son 470 ml, digamos. Entonces es un volumen también importante desde el punto de vista de volumen mismo, de volemia, al administrar una terapia de rescate, digamos. Y aquí la pregunta fundamental del taller al final es si estas ventajas de esta sangre total teórica, digamos, básicamente se traducen en mejores desenlaces. Eso es como la parte fundamental. Y un poco para entender el por qué el SWIFT era necesario, digamos, a esta altura, hay que ir a mirar un poquito la evidencia que teníamos antes hasta la fecha. Por ejemplo, los estudios más importantes al respecto de esto, el PAMPER, por ejemplo, publicado en el New England en el 2018, básicamente mostró que el plasma prehospitalario salva vidas, ¿ya? O mejora outcomes, digamos, cuando el transporte, eso sí, es prolongado, digamos. Un transporte prolongado, bueno, transfundir antes con plasma, boom, mejores outcomes. Dando cierta relevancia en el fondo al componente precoz también, en el fondo que mientras transfundas precoz, qué sé yo, etcétera, en traslados largos, anda bien. Pero es plasma solamente, no es sangre total, digamos. Hay otro, digamos, en otro setting, el Combat, por ejemplo, también en el mismo año publicado en el Lancet, demuestra que en el transporte urbano corto aquí no hay beneficio, digamos, del uso de plasma en trayectos cortos. Y lo que en el fondo sugiere básicamente que el efecto depende un poco del tiempo a la atención definitiva, básicamente. Otro más reciente, el Refill, por ejemplo, también publicado en el Lancet. Este fue más bien como el balde frío, el balde de agua fría que se le dio como todo este tema de la sangre total. Aquí utilizaron básicamente como sangre total reconstituida, que es básicamente glóbulos rojos más plasma, ¿ya? Y también en el setting prehospitalario, etcétera. Y bueno, ellos básicamente mostraron que no hubo cambio en la mortalidad ni cambio en la profusión versus terapia convencional, que en este caso era cristaloide. ¿Ya? Y al final esto en general como que enfrió un poco las expectativas sobre la utilidad realmente de una sangre reconstituida, etcétera, o de la sangre total. ¿Ya? Y toda la otra evidencia de sangre total que generaba entusiasmo también venía de otros estudios, de registros militares y otros estudios civiles, pero más bien observacionales, que generaban mucha duda y confusión por cómo estaban diseñados. Y revisiones sistemáticas posteriores a eso han ido encontrando pocos estudios, básicamente un estudio piloto pequeño, unicéntrico, que no tenía mucho poder para demostrar mortalidad, que además usaba sangre total sin plaquetas también por leucodepresión. No he encontrado estudios tan favorables, no ha habido algo así muy duro, por así decirlo.
Por lo tanto, existe y existía una brecha entre la evidencia observacional, los randomizados que existían y que básicamente terminó definiendo un poco la pregunta del ensayo. Porque faltaban estos estudios randomizados grandes, bien hechos en población civil, básicamente, y que estuviesen bien potenciados. Había mucho entusiasmo observacional por un lado y los trials que le había mostrado por el otro lado de ciertos componentes con resultados neutros. Así que en general se genera como un ambiente de equipoise, básicamente, y lo que las señales que tiraban, digamos, los estudios observacionales que eran más bien favorables a secreto total, se contrabalanceaba con los randomizados, digamos, que eran más bien neutros o negativos. Por lo tanto, existe una incertidumbre, digamos, genuina de qué es lo que realmente ocurre. Pero esto es importante porque además la implicancia es que esto puede tener de dar una respuesta definitiva son súper grandes, ya que podría eventualmente cambiar guías en trauma, guías de transfusión internacionales de Estados Unidos, europeas, etcétera, pero también cómo se diseñan incluso las mismas redes de transfusión prehospitalaria a nivel macro, a nivel local, etcétera, que influyen en todo lo que es el tema de los sistemas civiles de logística y de locación de terapia, particularmente de sangre total, y estamos hablando aquí de grandes escalas. Entonces, el SWIFT básicamente se diseñó precisamente para llenar, digamos, este vacío en la evidencia que existe. ¿Y cómo se diseñó? Ya de lleno. Bueno, esto es un trial de fase 3, multicéntrico, como pudieron ver, pragmático, es randomizado, es abierto y de superioridad. ¿Ya? Esto se hizo en 10 servicios de ambulancia aérea, básicamente inglesa, que básicamente entregaban estos productos y terapia a otros 19 hospitales, digamos, o sea, entregaban pacientes y le llevaban a otros 19 hospitales en red. El reclutamiento ocurrió entre más o menos diciembre del 2022 y septiembre del 2024 y se hizo un seguimiento a 90 días. Aquí un detalle bien importante es que la randomización en general no es a nivel del paciente, sino que a nivel de la caja de lo que se iba a entregar finalmente. Y aquí es un poco ahí orientar lo que preguntó Pedemonte, ¿no? Básicamente aquí es el laboratorio de transfusión, es el que hacía la randomización y empacaba cajas selladas, básicamente, idénticas, eh, según la asignación, digamos, de randomización, y las despachaba. Y es ese laboratorio el que, digamos, procesaba esta sangre total, digamos, específica, leucopletada, con poco antígeno, etcétera, etcétera. ¿Ya? De modo que al final el equipo clínico que tenía o que transportaba este producto permanecía ciego hasta que abría la caja, básicamente cuando había la intención de transfundir. Pero una vez abierta, obviamente no se puede ocultar qué es lo que había adentro, es obvio lo que había, por lo tanto tampoco era realmente ciego. De ahí que se diga que el estudio es realmente abierto. Este trial igual fue patrocinado por la NHS, por lo tanto obviamente había digamos, fondos como para procesar este tipo de sangre, pero no hubo apoyo comercial privado, digamos. ¿Ya? Y dada por la misma naturaleza del tiempo crítico de donde ocurre el setting, se usó consentimiento informado diferido bajo exención de emergencia, pero sí se obtuvo. En cuanto al objetivo del trial, realmente la hipótesis de trabajo que ellos manejaron es, bueno, es un estudio de superioridad, ¿cierto? Y lo que ellos plantearon es que en hemorragia traumática con riesgo vital, la transfusión prehospitalaria de hasta 2 unidades de sangre total, de la que ellos fabricaban básicamente, es superior a la terapia por componentes o hemocomponentes común y corriente para reducir muerte o transfusión masiva 24 horas. ¿Ya? Hemocomponentes se define aquí glóbulos rojos más plasma, 2 unidades de glóbulos rojos y 2 unidades de plasma. ¿Ya? La población objetivo eran pacientes con trauma y hemorragia mayor, ¿cierto? Que motivaba una transfusión prehospitalaria de cualquier edad. Y la intervención era, bueno, esta sangre total específica, prefabricada, digamos, en el laboratorio, etcétera, versus la combinación de glóbulos rojos más plasma en la rama estándar. El outcome primario general, digamos, era un compuesto de muerte o transfusión masiva en las primeras 24 horas. Ahora, los criterios de inclusión y exclusión reflejan bastante bien el pragmatismo del ensayo. Aquí se incluía cualquier paciente con trauma y hemorragia mayor que motivara una transfusión prehospitalaria de cualquier edad, incluyendo pediátricos, de hecho,
¿ya? Y la decisión de transfundir básicamente queda un poco al juicio clínico y también a algunos criterios de cada servicio, de cada ambulancia, de cada hospital. Los criterios de exclusión fueron básicamente el paciente que no tenía acceso vascular, digamos, o se sabía de una objeción de conciencia conocida a la transfusión o había tenido transfusión previa. Hay un punto metodológico que es bien importante que lo destaqué ahí en rojo, como que como las cajas del ensayo eran el único producto sanguíneo que se cargaban digamos, en estos servicios de ambulancia, los pacientes con hemorragia no traumática o en paro cardíaco traumático, la verdad es que se enrolaban igual, pero estaban preespecificados para ser excluidos del análisis primario y se reportan finalmente después en aparte, ¿ya? Y esto explica un poco después la diferencia entre los números, entre los reales 942 pacientes aleatorizados, digamos, y que terminan siendo 616 para el análisis primario. Ahora, ¿cómo será en el cálculo? ¿Sí? ¿Y dice algo de cómo obtuvieron el consentimiento? O sea, ¿a sí, quién ahí fue el consentimiento? Sí, pues ahí lo mencioné hace 2 segundos, que básicamente por la situación, digamos, de emergencia, se hacía una extensión del consentimiento y se obtenía después, básicamente. ¿Cachai? Claro, entonces ellos básicamente después contactaban a la familia, no sobrevivía el paciente, etcétera, se hacía todo esto y se autorizaba. Ahora, obviamente algunos, se perdieron algunos pacientes, más o menos 20 pacientes fueron los que se perdieron, pero eso no influyó para nada en el análisis y como vamos a ver después, finalmente terminó siendo bien robusta el análisis para el outcome primario. ¿Sí? ¿Y cómo hicieron el cálculo? O sea, en la práctica están medio obligados a participar, ¿no? Porque les daban igual. Exacto. Todo, digamos, entre comillas, se enrolaban nomás y después se pedía consentimiento. Y eso fue autorizado, digamos, por comité de ética, etcétera, y estaba de acuerdo con todo el tema de ética de Helsinki y todas estas cuestiones. Sí, básicamente se obtuvo, pero se obtuvo expuesto, obviamente. Sí. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, el cálculo muestral lo asumieron basado en estudios previos. Se asumió como un 68% de evento en el grupo estándar, que es una tasa alta, básicamente, y lo que buscó fue detectar una reducción absoluta de 12 puntos, llevándola al 56%, y eso es como una reducción relativa del 38%, y este dato es bien importante, porque de hecho es una reducción bien ambiciosa, ¿ya? Con alta expectativa. El poder estadístico era del 85%, ambas ramas, etcétera, y estimaron que para esto inicialmente se necesitaban de 602 pacientes, que luego fueron ajustados a 848, tras ver que casi un cuarto de los pacientes iba a estar en paro cardíaco traumático y que iba a tener que ser excluido, digamos. También habían planificado un análisis interino cuando llegasen a los 400 pacientes, con todo el tema del límite de horario, inflamia, etc. Y un punto importante aquí a mencionar es que el comité, había también un comité de seguridad y que hicieron una revisión de los pacientes cuando llegaron a los 300 pacientes y tuvieron que alterar un poco aquí el protocolo y aumentaron el tamaño muestral a 900 pacientes. ¿Ya? Y aquí toma relevancia un poco este número del 38% de reducción, porque finalmente termina siendo quizá un poco una de las cosas que pudo haber, finalmente estaba bien empoderado del trabajo, pero pudo haber sido no tan bueno el poder para este último tamaño muestral, como vamos a ver adelante. Bueno, la intervención, como les había contado ya previo, fue básicamente sangre total, leucorreducida, etcétera, rica en plaqueta, de grupo O, ¿cierto? Con bajos títulos, hasta 2 unidades de estas bolsas, que en total es como 940 ml, si fueron las 2 bolsas, y que están conservadas en frío como es. Un dato que es importante, que vuelve a aparecer siempre y que explica algunos resultados, es que la mediana de la edad de la sangre total fue como de 13.5 días. Y ahí esto es importante versus a lo que es el otro grupo, el estándar, que parecía ser la mediana más vieja el grupo estándar, pero el plasma que existía en la sangre total era de más o menos 21 días, porque esta sangre se conservaba en 21 días, versus que en el grupo estándar, digamos, de glóbulos rojos más plasma, el plasma tendría a ser solamente de 5 días, o sea, era más joven, entre comillas.
Y eso es importante porque finalmente eso determina una de las cosas que sí hubo alguna diferencia, que vamos a comentar después, ¿ya? Bueno, y el grupo de control era glóbulos rojos más plasma. Aquí se hizo como un conglomerado de hasta 2 rojos más 2 plasma, digamos. Y se hizo la equivalencia de estos 4 unidades en grupo estándar, eran, entre comillas, equivalentes a estas 2 unidades de sangre total en el grupo de intervención, ¿ya? Ya cuando llegaban al hospital, digamos, a su hospital de base después de este rescate, ya ambas ramas recibían transfusión y o terapia dependiendo de la atención que por protocolo de esos hospitales, digamos, ¿no? Y para el análisis de los outcomes, como les decía, entonces consideraban estas 2 unidades de sangre total como equivalentes a las 4 unidades de 2 más 2, digamos, 2 rojos, 2 plasmas. Bueno, el outcome primario, como también les mencioné, es un compuesto de muerte por cualquier causa o transfusión masiva a las 24 horas. Transfusión masiva se define como, digamos, unidades de transfusión en adultos, digamos, o 40 ml por kilo en pediátricos. Pediátricos siendo pacientes menores de 16 años y menores de 50 kilos. Ahora, ¿por qué compuesto? Mati, perdón, ¿Sí? ¿ese outcome Vale. es un outcome combinado o es Sí, uno u exactamente. otro? No, es un outcome combinado. De hecho, eso mismo estaba explicando ahora, que básicamente, ¿por qué compuesto? ¿Por qué combinado? Porque básicamente este outcome fisiológicamente captura como los 2 modos más importantes de fracaso, básicamente. El paciente que muere rápido, hay mortalidad, y el que sobrevive pero sigue sangrando de forma incontrolable, porque con un sangrado masivo, lo que se traduce básicamente, entre comillas, en transfusión masiva, ¿ya? Entonces, combina estas 2 cosas como en el fondo para generar el outcome primario. Y por otro lado también es conveniente porque operacionalmente aumenta la tasa de eventos también y por tanto el poder. Obviamente tiene limitaciones, porque también mezcla un evento duro, que es la muerte, con uno que es más blando, que básicamente depende un poco del juicio clínico, de la transfusión masiva, etcétera. Como le he dicho, dependía un poco del clínico, de algunos protocolos específicos, etcétera. Entonces esa es la parte como del outcome combinado. ¿Y la el otro, definición de transfusión masiva, Mati? Perdón. La dije recién, René, es de o más unidades de glóbulo rojo o de sangre total, digamos, en adulto, o de 40 ml kilo en pediátrico. Gracias. Siendo perdón. pediátrico considerado 16 años o menos de 50 kilos. Súper, muchas gracias. Esa fue su definición. Lo otro que también llama la atención es lo que le decía, que por convención contaron estas 2 unidades de sangre total como equivalentes en el fondo a estas otras 4 unidades combinadas de 2 rojos más 2 plasmas, ¿ya? Que obviamente afecta directamente cuando uno empieza a decir, bueno, ¿cuándo es transfusión masiva o no? ¿Cierto? Porque ya sea porque lo puede como inflar por un lado o lo puede atenuar, ya sea por el volumen, etcétera, o por cuántas unidades yo considero. De todas maneras, uno de los suplementos del artículo incluye un análisis de sensibilidad al respecto de esto en específico, ¿ya? Y que voy a mencionar un poquito más adelante. Ahora, con respecto a los outcomes secundarios, básicamente cubren como todo el espectro relevante: mortalidad a las 6, 24, 30 días, 90 días, etcétera, transfusión masiva, etcétera. Y también un análisis con respecto a la seguridad. Y aquí se vio algo que es bien relevante, sobre todo en el ámbito PBM, etcétera, que también tiene que ver con la prevención de eventos trombóticos, ¿ya? Entonces se vio también eventos trombóticos a 30 días, reacciones transfusionales, eventos relacionados con otros productos, etcétera. Y aquí un detalle importante estadístico es que los intervalos de confianza en los outcomes secundarios no fueron ajustados por ninguna otra cosa después, ni por multiplicidad ni nada. Así que realmente son solamente datos exploratorios, no se le aplicó ninguna prueba formal. Y eso ellos lo dejan súper en claro. También ellos mencionan en el trial que se hizo un análisis costo-efectividad, que estaba planificado hacerlo así, pero no fue reportado realmente en el trial, sino que en realidad en uno de los suplementos, ¿no? Bueno, finalmente, ¿qué ocurrió? Que de todos los pacientes que llegaron, de 942 que fueron aleatorizados, realmente 226 estaban en paro cardíaco traumático, y luego, después ya está excluir todo por hemorragia no traumática, por el paro traumático, etcétera, etcétera, todos los grupos preespecificados,
finalmente se terminó analizando con intención de tratar alrededor de 641 pacientes, 327 en sangre total, 314 en la rama estándar. Y el outcome primario, finalmente, para ser analizado, quedó disponible para estos 616 pacientes que les había mencionado, que en realidad fueron el 96% de la muestra, así que era bien representativa. Lo que sí hay que mencionar es que hubo una brecha en el protocolo en abril del 24, que ellos lo mencionan, que fueron 21 pacientes que fueron enrolados bajo este tema de la exención del consentimiento informado, pero que nunca fueron finalmente aprobados en su consentimiento o abordados ni vuelto a monitorizar o revisados y se perdieron básicamente. Fueron 21 pacientes que no tuvieron el consentimiento, por lo tanto se tuvieron que excluir, ¿ya? Después de pasar por comité de ética y todas esas cosas. Entonces esos datos no están y se eliminaron. Por eso también la diferencia en los números finales, digamos, si uno lo ve entre 327 y 314 en la rama, los que realmente se terminaron analizando en cada una de las ramas fueron 314 para el outcome primario en la rama sangre total y 302 en la rama estándar. Y eso, con eso fue lo que se quedaron al final. Bueno, ¿y cuáles eran las características? Bueno, en general, el estudio mostró que las características eran bastante similares. Son grupos bien balanceados. 3/4 partes de los pacientes eran hombres, la mayoría eran traumas, los traumas eran traumas contusos, era bien representativo porque eran todos traumas graves, básicamente. Un dato que es bien relevante, eso sí, que lo marqué ahí en la última línea en amarillo, fue que también algo que les mencioné recién, que es la edad de la sangre. La sangre total básicamente tenía una mediana de 13.5 días versus el grupo control que tenía 18 días. Pero como les había dicho antes también, que el plasma dentro de la sangre total era más viejo, básicamente, tenía 21 días, que el plasma de control, que típicamente tenía no más de 5 días. ¿Ya? Y esta diferencia igual explica algo de los resultados con respecto, particularmente con los tiempos de protrombina, que fueron uno de los pocos como exámenes que tomaron a priori para determinar algunos resultados. ¿Ya? Y otro detalle, así como igual Rosa, que mencionan que justo en el 2023 hubo un ciberataque, por lo tanto algunos scores de severidad se perdieron en varios de estos pacientes, pero no fue significativo tampoco la pérdida y el análisis pudo hacerse igual a tiempo. Bueno, el resultado del outcome primario... Oye, Matías, mande. oye, perdona, una pregunta en torno a lo que tú decías del consentimiento. Te entendí entonces que en el balance de los grupos finalmente había una diferencia entre el grupo estándar versus el intervención, ¿cierto? Y eso No, estaba en porque... general no había diferencia entre los grupos. La única diferencia que se dio fue pero me con refiero respecto al al N. tema de la FINS. Ah, sí, Me refiero al N, porque que... tú dijiste, oye, Sí, mira, aquí sí, como que ya habían como, no sé, 302 versus 314, claro, 300. exactamente. Eso está dado porque de los pacientes que no se tuvo consentimiento estaban más cargados en un lado que en el otro. Sí, pero no era significativo la diferencia, digamos. Solamente lo mencionaron porque, como te dije, hubo 20 pacientes, ahí devolví la diapositiva, hubo 20 pacientes que Sí. por este tema de ética, digamos, etcétera, finalmente el consentimiento no logró obtenerse, porque todos entraban, digamos, ninguno consentía, pero después esos 20 pacientes se tuvieron que perder, básicamente, se tuvieron que eliminar los datos. Y esa pérdida fue igual también balanceada, también no fue como significativa. Pero lo que sí esa es ellos mi mencionan pregunta. es que, claro, fue balanceada la pérdida, o sea, no fue que se cargó mucho más al lado sangre o al lado, digamos, Ya, convencional. perfecto. No. O sea, la diferencia entre los números finales no está dada simplemente por el retiro, digamos, de estos pacientes sin consentimiento, entonces. Exacto, claro. Ya, Claro. okay. Ellos lo mencionan Gracias. básicamente porque evidentemente se genera confusión con este tema del consentimiento post. Entonces, obviamente, si se pierden pacientes, claro, uno dice, claro, entonces se cargó más la mano para uno para el otro lado en el análisis. Pero efectivamente no hubo, los grupos finalmente igual estuvieron bien balanceados a pesar de esto, digamos. Eso es como hacer hincapié en eso, que estuvo bien balanceado. Sí, el comentario que ellos hacen probablemente es porque si tú tenías un retiro de consentimiento, pucha, puede haber un sesgo, y el sesgo puede ser que los pacientes justo fueron los que se murieron, digamos, por eso no les Exactamente, interesa darle el claro, consentimiento. Entonces, bueno que lo puede ser hayan mencionado.
Exactamente por eso lo mencionan, porque en el fondo, claro, podría convenientemente haberse me perdido un buen par de pacientitos para una rama. Entonces, claro. Claro, exacto. Pero O efectivamente no yo por lo reporto conveniencia, eso. pero No, claro, 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 pero pero sí, es una cuestión dada por la circunstancia, ¿no? Gracias. por supuesto, exacto. Bueno, y como les estaba contando, el resultado primario, bueno, sin misterio hay, sin diferencia, la verdad que no hubo diferencia significativa, ¿ya? 48.7% en sangre total versus el grupo de control, que eran 47.7%. Básicamente los grupos eran idénticos. Si ven el riesgo relativo 1.02, ven el intervalo de confianza. La sangre total finalmente no fue superior. Y si uno ve el intervalo, es el intervalo razonablemente estrecho y se centra muy justo sobre el 1. Y esto es bien importante porque no es un resultado ambiguo, así como un intervalo enorme ni nada. Y de hecho el límite favorable, digamos, a sangre total llega solo a PERI 0.8. Lo que obviamente esto hace muy improbable un beneficio realmente clínico grande a esta dosis, por lo menos, de 2 unidades. ¿Ya? Y también se hizo un análisis per protocol, fondo los que cumplieron estrictamente el protocolo y era igual, era 1.05, y también se hizo modelo condicional, que también, que también coincidió, así que en el fondo era bien consistente. ¿Ya? Por lo tanto, la conclusión de superioridad es bien robusta. Y entonces, básicamente, a esta dosis, de estos dos, no hay superioridad de una versus la otra terapia. Y más o menos la misma historia con los outcomes secundarios, son consistentemente neutros, básicamente. La única señal en toda la tabla digamos, del outcome secundario que dio fue que lo que les había mencionado, el tiempo de protrombina fue levemente mayor, o sea, levemente más prolongado en el paciente con sangre total versus que con el estándar, con un riesgo relativo de 1.1. Pero ojo que igual esto es un hallazgo de laboratorio, que básicamente no se tradujo en ninguna diferencia clínica. Y aquí la explicación es lo que yo les decía, básicamente que la edad del plasma, básicamente. El plasma dentro de la sangre total era más vieja, tenía 21 días, y mientras que en el control era solamente 5 días. ¿Ya? Un dato que básicamente es más bien fisiológicamente interesante, pero clínicamente no tiene ninguna implicancia. Ahora, esto también es consistente con otro trial que también fue más o menos similar en timing, que también se publicó en el New England, que es el Tower Trial, ¿ya? Que también vio sangre total prehospitalar, etcétera, versus terapia estándar, pero ellos además hicieron un análisis en un subgrupo en los cuales tampoco encontraron un aumento en mortalidad ni en outcomes importantes con respecto a la diferencia en tiempos de almacenamiento. Por lo tanto, también es consistente incluso con eso, lo que le da también más robustez y más validación externa. Y con respecto a la seguridad, que también les había mencionado que lo analizaron, aquí, bueno, esto en realidad es una buena noticia, porque también elimina un poco el argumento clásico en contra de la sangre total, que aquí hubo ligeramente menos eventos adversos graves con sangre total, 31 versus 37, no es significativo, pero hubo 0 reacciones transfusionales con sangre total, lo que es súper importante, tampoco hubo exceso de eventos trombóticos, etc. Y la tabla aquí muestra pues, la incidencia de embolias, trombosis, todas esas cosas. Y la verdad es que no hubo señal de ninguna complicación importante en este grupo de sangre total. Y por lo tanto, en resumen, la sangre total, uno podría decir que fue al menos tan segura como los componentes. Y esto en el debate es muy importante porque ya el debate hoy por hoy ya no es decir que es seguro o no es seguro, es más bien de eficacia. Y esto es lo que es realmente relevante en este tipo de terapia. Ahora, si uno va a ver también el suplemento y escudriña y se plantea la pregunta, ¿ya hay alguna señal biológica de que hay algún beneficio escondido en algún subgrupo específico? La verdad es que no, tampoco encontraron nada. Robustamente esto es bastante neutro, o sea, la verdad que no hay diferencia. ¿Ya? Había unas mínimas tendencias, digamos, quizás en los pacientes que no tenían trauma encefálico, pero nada hasta estadísticamente significativo. Finalmente, ¿qué tan robusto es el resultado que hubo acá, este resultado neutro? La verdad es que es extremadamente robusto. Ya los datos son súper claros. Los datos faltantes, como les había mencionado un poco, finalmente determinaron que el 96% pudiese analizarse desde el punto de vista del outcome primario, lo cual es bueno, es robusto. Y los escenarios extremos también tampoco movieron mucho la conclusión, no movieron mucho la vara en este sentido.
se le aplicó el modelo condicional, todo este tema, y dio exactamente lo mismo, el mismo riesgo relativo de 1.02. También vio que los servicios en general fueron todos consistentes, no hubo un servicio que fuera así realmente outlier o que hubiese tenido un efecto muy extraño, etc. Fueron todos bien parejitos, básicamente. En la población en paro cardíaco traumático sí, hubo 225 pacientes que eran extremos, ¿ya? Básicamente eran pacientes bien graves, que tuvo mortalidad, etcétera, o transfusión masiva, en ambas ramas, que eso fue como el 92%, digamos, en la transfusión masiva en ambas ramas. Y aquí la sangre total no rescató ni siquiera los más graves. Entonces, además, cuando se aplicó este análisis de sensibilidad, que les dije que está bien mencionado en los apéndices, en los adjuntos, nosotros si contamos incluso una bolsa de esta sangre total como una unidad en vez de dos, como para definir transfusión masiva, ahí el otro ratio, numéricamente hablando, bajaba a 0,8 en favor de la sangre total, pero igual el intervalo de confianza seguía cruzando el 1, así que básicamente tampoco iba a ser significativo. O sea, básicamente no hubo diferencia aplicándole cualquier test, cualquier test, digamos, para ver si es que había alguna diferencia cambiando alguna variable. Y no. Bueno, si vemos el SWIFT así como en perspectiva, frente al todo el resto de la evidencia, el patrón es realmente coherente con lo que venía diciendo ya los estudios previos. El PAMPER, ¿cierto?, que mostró sobre el beneficio con plasma, solo en transporte largo. El COMBAT en transporte corto, que fue neutro básicamente. El REFILL, también que fue más bien neutro, nos tiró el balde de agua. Y todos los RCT previos también bien hechos, también convergían un poco a esta neutralidad, ¿cierto? O a lo más un beneficio modesto y muy condicionado al tiempo, digamos, al timing de cuando se utilizaba. Y la única evidencia real que prometía beneficio venía de estos otros trabajos observacionales, porque finalmente terminó siendo que este trabajo bien robusto terminó inclinando la balanza solamente hacia la neutralidad. Entonces, este trabajo, el SWIFT, siendo el primer RCT en población civil grande, con sangre total rica en plaquetas, la mejor que podemos tener, digamos, leucopletada, bien conservada, bla, 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 no mostró diferencia, digamos. Sigue remarcando los mismos resultados que ya se venían obteniendo. Pero esto no contradice toda esta literatura, o sea, de hecho la confirma, pues, al final. Y creo yo que este estudio termina por un poco sellar todo lo que ya se venía sabiendo hasta ahora. Entonces ya no es un resultado aislado, básicamente. Bueno, ¿cuáles son las fortalezas y limitaciones que mencionan los autores en el estudio? Bueno, fortalezas son varias, hay muchas. El primero es que es el primer randomizado en esta población civil, que es súper grande, que está y potenciado con una sangre muy buena, bien preparada, etcétera, rica en plaquetas, que es pragmático, multicéntrico, con intención de tratar, ¿cierto? Tiene buena validez externa. El ciego también era bien ingenioso en ese sentido. La población es representativa, todos los casos eran severos, básicamente. Hubo muy bajas pérdidas de pacientes y cuando fueron bajas, como lo mencioné, fueron balanceadas. Entonces, esto se traduce en un resultado muy robusto, básicamente, y que resistió todos los test de análisis, básicamente. Pero las limitaciones también son importantes. Y la primera, y que creo yo que es la gran limitación, fueron que arbitrariamente igual eligieron solamente 2 unidades de sangre total. Y aquí es donde pudiese haber estado el problema, quizás. Que es porque esta dosis pudiese haber sido que en realidad era insuficiente. ¿Ya? El diseño abierto también, obviamente, tras abrir la caja, también puede sesgar las decisiones. Obviamente, tú ves la sangre de una versus 4 unidades de otra, puedes decidir transfundir más o menos, etcétera. Y eso también es un sesgo, obviamente. Y también es otro sesgo, y que es lo que uno también se cuestiona al tiro, es que el outcome primario también es un outcome compuesto, que mezcla muerte, que un outcome bien duro con, con un componente más blando, que es el de transfusión masiva, ¿cierto? Y siendo así súper honesto, probablemente por todas estas cositas chiquititas que pasaron, quizá el trial pudo haber estado subpotenciado, ¿ya? Porque ese 38% de reducción esperado igual era una apuesta, era súper optimista, era bien arriesgada. Obviamente también había heterogeneidad por inclusión, porque también la inclusión de los pacientes era por juicio clínico, digamos.
Y algunos de los datos de severidad también estaban incompletos. Ahora, eso fue un ciberataque y finalmente no alteró el balance, digamos, de los grupos. Pero, sin embargo, son pequeñas cositas que fueron pasando que también le van quitando un poquito de peso. Y otro, el contexto específico de que esto fue, digamos, un análisis hecho, digamos, por la NHS también, que también puede o no generar algún tipo de sesgo. Ahora, ¿qué significa esto finalmente en la clínica? Para nosotros, para el PBM, por ejemplo, que es un terreno un poco más nuestro. Bueno, primero, tranquilidad conceptual. El SWIFT no viene a derribar ningún principio de reanimación balanceada, de lo que conocemos hasta el día de hoy. Al contrario, lo que muestra es que la sangre total y los componentes balanceados son clínicamente equivalentes, lo que viene a confirmar, digamos, que el pilar acá es básicamente el balance hemostático y la precocidad de la terapia, y no en sí tanto qué es lo que yo entrego, digamos, o el vehículo del cómo. Segundo, que la decisión de sangre total versus un componente o terapia estándar ya se desplaza al terreno de la eficacia, etc. La decisión pasa al terreno un poco más bien de lo logístico, del suministro, del costo, de qué tan disponibles están y de qué tan simple u operacionalmente es tener sangre total u otros productos, digamos. Y tercero, desde el punto de vista ya del PBM en sí, de minimizar un poco la exposición innecesaria, no hay una ventaja demostrada, digamos, en ninguna de estas dos terapias. Por lo tanto, la sangre total debiese utilizarse en realidad cuando esté realmente disponible y sea fácil o simplifique la logística nomás, no por defecto, digamos. Y el mensaje transversal del PM aquí en esto es básicamente que es intacto. Rapidez, balance, control de sangrado es mucho más importante que el tipo exacto del producto prehospitalario o perioperatorio. Ahora, ¿qué nos dice también a quienes trabajamos en pabellón, digamos, de alto riesgo, de sangrado, como baños cardíacos, con, no sé, o ECMO, asistencia, trasplantes, etcétera? Bueno, aquí hay que ser súper honesto. La sangre total no es práctica de rutina ni en cirugía cardíaca, ni casi en ninguna cirugía de alto riesgo. Esto es casi en ningún lado, para ser honesto. Pero el principio del SWIFT sí nos interpela, porque en el fondo, en cirugía cardíaca o de sangrado mayor, el trial lo que viene a hacer es confirmar lo que ya hacemos o debiésemos estar haciendo, que básicamente es la reanimación guiada por objetivos, el goal directed, básicamente. Idealmente guiada por viscoelástico, corrigiendo defectos específicos, no sustituir de manera indiscriminada, a ciega, de manera sistemática, ¿cierto? Estos pacientes que tienen coagulopatías complejas, hemorragias importantes. Aquí es muy importante que la terapia sea dirigida por componentes, ya sea balanceada a liofilizado, etcétera, fibrinógenos, plaquetas, bla, 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 lo que sea, pero todo guiado, digamos, en base a parámetros objetivos. Y esto sigue siendo superior, digamos, a que solo administrar un producto fijo que, entre comillas, tenga de todo, digamos. Aquí, básicamente, la precisión vence más bien a la conveniencia. La equivalencia clínica básicamente aquí sugiere priorizar disponibilidad y rapidez más que la terapia específica, digamos. Y en cirugía mayor, con alto riesgo de hemorragia, el mensaje es súper claro acá y es coherente con lo que hacemos en general nosotros, que es todo este tema de manejo goal directed, viscoelástico, etc. Básicamente corregir lo que falta, no transfundir a ciega y transfundir de manera precoz o oportuna. Por lo que el SWIFT al final viene a validar un poco toda esta precisión hemostática, más que a otra cosa. Y esto cómo eventualmente podríamos mover las guías, digamos, lo que yo creo, con ciertos matices, es que los programas europeos y americanos van a dejar de presentar a la sangre total como también algo como superior, como idealizable, etcétera, y la van a enmarcar nomás como una alternativa equivalente, pero no como un estándar preferente, digamos. Ahora, las guías europeas de trauma, que ya están centradas en reanimación balanceada, precoz, goal directed, todas esas cosas, probablemente no van a cambiar. Y quizás los programas militares en sí, ahí ya es otro tema, quizás siguen usando sangre total, pero por ventaja logística más que otra cosa, en entorno austero, etcétera, en situaciones de guerra, o otras, digamos, de catástrofe, por ejemplo. Y en el marco del PBM, de todos los sistemas nacionales de salud, etcétera, bueno, ahí habría que equilibrar la ventaja logística versus el suministro, el costo y la disponibilidad, ¿ya? Importante recordar que hay ensayos grandes que se están todavía desarrollando de sangre total, que están aún en cursos, que no se han publicado, por lo que igual tampoco es la última palabra la que da el SWIFT.
por ejemplo, está el Swift Canadá que todavía está andando, así que quizás pudiese haber todavía una esperanza de que el péndulo se incline hacia la sangre total, pero eso no lo sabemos todavía. Ya, todo parecería decir que no, porque todos los estudios han sido bien consistentes y robustos y coherentes en que más bien no hay una diferencia. ¿Ya? Pero por ahora la evidencia nos dice que el efecto es neutro. Y mito centavo, ¿fracasó la sangre total o fracasaron las dos unidades realmente de espacio total? Lo que yo creo, yo me inclino más por lo segundo en general. Creo que la sangre total no es que haya fracasado como un concepto fisiológico, la verdad es que es súper atractivo y tiene coherencia fisiológica. Lo que pasa es que lo que el SWIFT demuestra finalmente es que solamente estas dos unidades administradas de manera prehospitalaria, bla, 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 no superan el estándar, digamos, en una población que está brutalmente lesionada, con hemorragia masiva, bla, bla, bla. Y esto es básicamente como, si uno lo piensa así, es como un techo de dosis baja de una terapia, no como un contraargumento a que fisiológicamente no tenga sentido. Así que probablemente una dosis muy baja. Lo que sí pienso es que esta dosis, y en este contexto, sangre total y componentes son equivalentes en eficacia y en seguridad. Así que igual la lección aquí es más bien logística, más que otra cosa. Y la ventaja operacional de una bolsa, o pacientes que tengan una vía escasa o una vía intraósea, o alguna otra cosa así, tiene que ver más que nada con que puedas evitar el error, todas estas cosas. Esta terapia hoy por hoy tampoco está eliminando, digamos, ese problema. Ese problema sigue existiendo, digamos. Entonces, si uno pudiese tener, digamos, de alguna manera todos los recursos disponibles y bla, 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 pareciera ser una alternativa al menos segura, ¿ya? Ahora, ¿hay poblaciones donde aún uno podría preferir la sangre total? Yo creo que sí, en entornos muy austeros, por ejemplo, de recursos súper limitados o cuando el transporte es muy prolongado de los pacientes, etcétera, donde a lo mejor incluso en el vehículo o en el avión, qué sé yo, cabe solamente un tipo de producto nomás, no puedes tener millones de bolsas, digamos. Y aquí la pregunta abierta ya no es si es sangre total o no, digamos, sino cuánta, en quién y en qué sistema. Y eso todavía está por verse. Y eso es. Gracias por su atención. Y pasamos, si quieren, a preguntas, dudas, comentarios. Todos son bienvenidos. Excelente, Mati, muchas gracias. Gracias, Tito. O sea, finalmente igual no era una sangre total normal, por así decirlo, igual era especialmente tratada, entonces Sí, es una no super sé si sangre. esto tenga una validez externa como tan grande, quizás se inclinaría aún más por lo que seguimos haciendo, por la reanimación balanceada, creo yo. Claro, lo que pasa es que en ese sentido el refill era como más aterrizado en ese caso, porque hizo sangre total con glóbulo rojo más plasma, en el fondo era como reconstituida, ¿cierto? Pero no tenía plaquetas. Aquí la intención era en el fondo entregar una sangre que no quepa duda que iba a ser segura, que iba a tener de todo, bla, 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 y que a pesar de eso, y que con eso, digamos, demostrase que fuese superior. O sea, ellos estaban apostando a que fuera superior. Por eso se diseñó así, digamos. Entonces, efectivamente, claro, es una sangre que tú dices, en la realidad, sí, digamos, en nuestra realidad sobre todo, eh, es muy difícil que podamos procesar sangre total a esa escala, además. Es muy caro. O sea, si ya es caro, digamos, procesar, digamos, glóbulos rojos común y corriente, leucodepletado, y tener cierto arsenal de plaqueta y otro hemocomponente en un hospital, en una clínica, etcétera, lo vemos todos los días, digamos. Efectivamente se hace súper difícil y cuesta arriba que una sangre así, digamos, tan especial, está disponible, digamos. Y que no haya demostrado, digamos, de manera categórica diferencia, preocupa un poco en ese sentido. Lo que sí, y que por eso quizás la parte positiva, es que es al menos segura, digamos. Si lo logras, digamos, hacer y la logística se da y, bueno, las cosas cambian desde el punto de vista logístico, de costo, de producción, lo que sea, es segura y tiene sentido fisiológico, digamos. Es algo descabellado, digamos. Yo sé que hay hartos defensores de la sangre total, pero la evidencia, pucha, es dura, digamos, hasta ahora.
Y tú tienes la mano levantada. Sí, oye, tengo dos comentarios. El primero, con respecto a los autores, Sí, 2/3 de los autores eran mujeres y 1/3 sí, hombres, que es como un reflejo de los tiempos, así que un pequeño comentario con respecto a eso. Y lo sí. segundo, sobre los desenlaces secundarios que ellos lo plantean claramente en que no van a Mm, pescar los desenlaces secundarios, ¿cierto? Exacto. Entonces se Sí, centran sí. en el primario y eso es lo que en realidad en un trabajo de este estilo uno debería hacer, digamos. Así que está Claro, bien. Sin claro. A lo embargo, que veníamos, ellos, digamos. Sí. sí, ellos de alguna forma demostrando un poquito cuál es su agenda oculta y probablemente queda un poco en línea de cuál es tu agenda oculta también con el uso de sangre, es que ellos tratan de meter acá un poquito en forma mañosa, creo yo, que la balanza se inclina un poquito hacia el uso de sangre total, porque de hecho en el abstract Sí, ellos ponen que tuvieron menos eventos adversos cuando usaron sangre total versus por separado. Y dicen, tuvieron 37 versus 31, pero eso no claro. tuvo, o sea, no No fue significa alza, significativo, digamos, pero pero efectivamente, igual lo claro. ponen, ¿cachai? Claro, Entonces exacto. ahí O como sea, que tratando de exacto. inclinar un poquito la balanza hacia el lado, hacia lo que ellos están pensando, lo que ellos desean, digamos. Sí, Así que hay sí, que leerlo con precaución esta sí, cuestión. Sin por supuesto. embargo, si tú lo lleváis finalmente al bottom line, tú decís, bueno, usar sangre total ciertamente es más práctico. Entonces, Claro, si es más práctico, bueno, perfectamente se puede inclinar para allá, digamos. Si demostraron que no es inferior, perfectamente se puede hacer, sobre todo en exacto. situaciones en que tú necesitas una cosa más práctica y poder transportar las unidades de forma más fácil, etcétera. Así que está bien. Pero Claro, esos dos comentarios nada más. claro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque efectivamente, y bueno, esto pasa a todo nivel en diferentes estudios, siempre los grupos tienen cierto, entre comillas, cierto sesgo a cierto resultado, digamos, son pro algo versus no otras cosas, digamos. Y de alguna u otra manera también se trata de matizar un poquito eso. Sin embargo, obviamente, y ellos lo plantean de manera súper abierta. O sea, por ejemplo, con el tema de los outcomes secundarios, fueron súper, digamos, directos. Digamos, vamos solamente a ver los outcomes primarios. El estudio está bien diseñado igual, básicamente. Y a pesar de todos los traspiés y todo lo que significa, digamos, randomizar pacientes que básicamente ocurren de emergencia de manera súper aleatoria, incluso con el tema de los consentimientos, se le pudo haber perdido muchos pacientes, fueron súper honestos en reportar además hasta cada paciente que ocurrió porque hubo un ciberataque, que cualquier excusa, en el fondo, para eliminar cualquier suspicacia, básicamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual fueron súper serios los autores, si bien, efectivamente, si uno lee entre líneas, tienen algún sesgo favorable a sangre total, eh, ellos, digamos, sacan las conclusiones dentro de los parámetros que efectivamente pudieron analizar y dan entre comillas, las excusas suficientes y necesarias que le da robustez al trabajo, digamos, de que estos parámetros fueron analizados, digamos, con intención de tratar, primero, y segundo, que el análisis fue bien robusto, digamos, fue bien serio, digamos. A pesar de no haber sido tampoco ciego, etcétera. Intentaron hacer este ciego como previo con la caja, digamos que. Entonces tiene la intención de hacerlo bien en el fondo, a pesar de esa intencionalidad, digamos, o favoritismo que se lee entre líneas, es evidente. Eh, René creo que tiene la mano levantada. El Feña. Perdón, Feña. Sí, buenas. Oye, no, solo reforzar el punto que plantearon ustedes, y es básicamente esta es la razón por la cual uno no solo tiene que leer los abstracts, porque al final te quedas con Sí, una idea sí, equivocada de obvio. la historia completa, digamos. Menos el título, Y digamos. exactamente, o sea, ya el título se da por descontado, pero como tú decís, pero el tema del abstract es un tema porque en definitiva es muchas veces la razón por la cual algunos estudios terminan en una revisión sistemática y entregando, digamos, información que es un poquito confundente. Y lo otro, yo concuerdo con lo que plantean ustedes, el único tema acá es que pareciera ser que la sangre total versus la utilización estándar pareciera ser que es igual de efectiva
como tú bien dijiste, parece ser igual de segura. Y ahí con lo que yo me quedo es, bueno, si las dos cuestiones son esencialmente iguales, use la que logísticamente es más rápida y más barata. Claro. Y ahí la sensación que me queda es que pareciera ser que al menos esta sangre total, que es una sangre súper buena, requiere como una infraestructura que es más compleja de tener, ¿o no? Efectivamente. O sea, requiere, no sé si es más compleja en lo técnico, porque ahí escaparía un poco de mi expertise, pero sí requiere de un laboratorio que sea capaz de procesar esto. Y evidentemente eso requiere, no sé, logística, máquina, técnico, etcétera. Sí. Gracias. Costo al final también asociado, obviamente. Sí, ahora, ¿qué tan obvio. diferente, qué tan caros versus uno versus los otros? Puta, es algo que quizá habría que ir a ver al detalle, digamos, en lo comercial, digamos. ¿Ya? Ellos, como dije, lo mencioné, ellos hicieron un análisis como de costo-efectividad que no lo publicaron en el trial, pero está en los apéndices. Y la verdad que tampoco hay los costos tampoco es como que tiene un beneficio claro, ¿eh? No hay no es que sea ni más barato ni tampoco brutalmente más caro, digamos. En ese sentido, eso se puede ver en los suplementos, digamos. Aún así, digamos, yo creo, a mí me da la impresión de que efectivamente es una como super sangre, digamos, super sangre total, digamos, y quizá creo yo que es más difícil obtener eso y tener bancos de sangre que puedan tener sangre total, digamos, almacenada, etcétera. Pareciera ser un poco caro y dado que ya la donación es escasa en general. Entonces, ahí, no lo sé. Mati, un último comentario aquí de la doctora Cavalieri. Sí. Mati, súper interesante el tema, es un tema realmente yo encuentro fascinante porque por todo lo que tú mencionaste, por la implicancia que tiene. Con respecto a la sangre total, yo creo que el problema es, tal como tú lo dices, lo que yo he revisado, logístico, porque tampoco esta sangre total la podéis tener un año esperando ser usada. Entonces es caro. Y va a durar algunos días. Entonces tal vez... Menos de un mes, de hecho. Claro, y si no lo usaste, perdiste todo eso. En cambio, eso no pasa ni con los glóbulos, o sea, con los glóbulos menos, y con el plasma, por supuesto que no, porque lo tenéis mucho tiempo. Entonces, pero yo creo, honestamente, que no todo está dicho con respecto a esto, a diferencia de lo que tú piensas, porque igual los settings de los pacientes pueden cambiar. Tampoco me quedó claro qué porcentaje, es cierto que es un porcentaje del volumen total transfundido representarían estas dos unidades, no sé si sería el 10%, el 20% de todos los pacientes, que a lo mejor por ahí va en el futuro la diferencia. Yo tengo entendido que en Texas se está haciendo, y varios hospitales más se está haciendo un estudio que todavía no sale publicado sobre esto mismo. Y después yo creo que a lo mejor nos encontramos con sorpresitas y que tendrían que ver con que, por ejemplo, si la sangre la usaste a las 48 horas, por ejemplo, si tú limitas el uso de sangre total a 48 horas de procesada y no a 10 días, tal vez haya diferencia. Y si además aumentas el aporte total, o sea, no sé, de acuerdo al grado de trauma, tú vas a definir que el 100% se transfunde con sangre total y no con otro preparado. Eso. Y muy, muy interesante el trabajo y muy bien presentado, además, como siempre. Sí, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo con con las dos cosas que mencionaron, porque en el fondo, bueno, hay trabajos dando vuelta todavía. Si no en España, en Canadá hay uno, efectivamente hay otros más en Estados Unidos, etcétera, en poblaciones pediátricas específicas nomás, hay otros en adultos en todo, etcétera. De hecho, ya uno de los que se publicó en paralelo con ese fue el Tower, que ese en sus subgrupos, de hecho, analizó este tema de qué tan precoz o si la sangre es más vieja o no, etcétera, también, y tampoco encontró diferencia. No está absolutamente todo dicho, pero de lo robusto de los estudios grandes que hay, y sobre todo este, que es bien grande y bien importante, y el Tower, que venía en paralelo con ese, que no lo quise incluir, hay otros más en el mismo contexto también, que un poco van a respaldar, digamos, esta misma neutralidad todavía. Entonces está súper difícil que se contrabalancee para el otro lado. Sin embargo, hay algo de esperanza. Ahora, lo otro es que también eso está en el contexto no solamente de la sangre total per se. La sangre total también está en parte en las terapias que buscan cómo vamos a suplementar además plaquetas. Porque si no lo piensa desde otro punto de vista, puedo
dar glóbulos rojos, puedo dar plasma, para el plasma tengo reemplazo con liofilizados, etcétera. Incluso los glóbulos rojos se está desarrollando, digamos, glóbulos rojos artificiales, y hay muchas otras cosas más, ¿cierto? Fibrinógeno, bueno, versus crío, etcétera, eso ya también está. Lo que está súper cojo en este sentido, y también motiva un poco todo el tema fisiológico de la sangre total, el tema de que no hay otro suplemento de plaqueta. Entonces, hay un interés no solamente por el tema logístico, de costo, de que sea fisiológico, ¿no? Sino porque también no hay otra forma de transfundir plaquetas o sus suplementos, digamos. Por lo tanto, esas otras líneas investigativas también pueden de alguna u otra manera contrabalancear, digamos, el hecho de que se prefiera o no se prefiera eventualmente en un futuro sangre total. Pero lo que tenemos al día de hoy pareciera ser que es neutro el resultado, por lo menos, y que al día de hoy, por lo menos, es más bien una decisión logística. Ahora, si yo me fuera a África, como se van a ir por ahí, quizá en África, donde hay recursos bajos, qué sé yo, o en sitios muy específicos, por ejemplo, ahora con el desastre en Venezuela, etcétera, situaciones de guerra u otras cosas más, toma relevancia ahí la sangre total, porque ya sabemos que es segura, en el fondo la eficacia es igual, digamos, que lo otro. Por lo tanto, si logísticamente es más fácil transportar y generar sangre total, aunque no esté almacenado, y de hecho, a lo mejor, si es más fresca, etcétera, en esas situaciones todavía tiene un nicho, digamos. Así que tampoco es como que es una terapia que haya que desechar, digamos. Entonces, todavía quedan cosas por decir, digamos. Yo no la he usado, en verdad, va a ser honesto. En la práctica clínica, como en intrahospitalaria, pareciera ser como que todavía no. No estamos en ese punto. Ya, Mati, muchísimas gracias. Oye, lo dejamos acá por Gracias, la Tito. hora, así que Sí, por supuesto. ya, que tengan un buen fin de Bueno, semana. Nos vemos. igualmente. Chao, gracias.